cuando el asesino Iurri se autoproclamó rey de Siria, quiso desafiar a Dios construyendo una torre más alta que la torre de Alexandre en Betis. A pesar de las órdenes severas dadas a su pueblo y de los buenos jornales ofrecidos, nadie quería trabajar en semejante herejía. Hizo azotar a muchos obreros, mas estos se dejaron martirizar e incluso matar antes que obedecer. El asesino Iurri envió a sus guardias a capturar esclavos en el país de Kurdistán, pero al llegar a Babel y enterarse del proyecto del bastardo asesino, huyeron presos de pánico en todas direcciones. Cuantos fueron alcanzados se dejaron matar antes que volver a la obra de la torre, y lo mismo sucedió con esclavos armenios de Bukhara y de Turquistán. Iurri ordenó nuevamente a sus guardias ponerse en camino, y esta vez de dirigirse hacia tierras donde las gentes hablaran un idioma que la población de Babel no entendiera y viceversa. Reclutaron gentes en Caspayo, Parsea, Pakistán y sobre todo en Putania, India. Todas tierras antaño provincias de los payos cuyos dialectos hablados derivaban del modismo palí. En esas tierras pudieron incluso contratar mano de obra con muy bajo o ningún sueldo y con solo garantizarles llenar el estómago cada noche. Los recién enganchados no habían oído nunca hablar de la torre de Alexandre ni tampoco del desafío del bastardo Iurri. A los albañiles y obreros calificados, a los cuales les ofrecieron buenos salarios, se les aseguraba que de quedarse hasta finalizar las magníficas y grandiosas obras proyectadas por el poderoso rey de Siria para su prestigio y placer, volverían a sus tierras los bolsillos llenos de oro. Andaron los infelices obradores, formando una larga caravana. Parece ser que cuantos aceptaron trabajar y se pusieron en camino fueron unos 10.000, de los cuales solamente 8.000 llegaron a Babel. Los otros perecieron por el camino debido a los malos tratos de los guardias, a la poca comida y el demasiado caminar. Una vez en presencia del cobarde Iurri, este preguntó primero a sus guardias si se cercioraron con cuidado de que toda esa gente no entendiese una sola palabra de la lengua siria. Le contestaron que él mismo podía interrogarles, así se daría perfecta cuenta de cómo no comprendían sus preguntas, y lo que era más aún, no se entendían entre ellos, pues hablaban 10 dialectos diferentes. A medida de transcurrir los meses, los obreros forasteros se extrañaron al ver cómo únicamente trabajaban en la edificación de una sola torre de gran base circular, cuando un grupo bastante reducido de sirios estaba construyendo un hermoso y vasto palacio. Incluso los nuevos venidos quedaron informados que se les pagaría una fuerte prima si acabasen la torre antes de ser inaugurado el palacio. Poco a poco, tribu tras tribu se fueron dando cuenta de lo que en verdad acontecía, porque el trato recibido y su aislamiento del resto de la población y de los obreros locales. Los jefes de unas tribus de una misma nación pidieron audiencia al rey y este no quiso recibirlos, en su lugar les mandó el jefe de sus guardias. ¿Qué os pasa?, les preguntó. Estos les respondieron: hemos comprendido cuánto sucede con la torre que nos mandasteis construir apresuradamente, y sabemos ahora por qué nos fuisteis a buscar tan lejos a pesar de encontrarse aquí a muy buenos operarios. Vuestro pueblo considera nuestro trabajo como una blasfemia a Dios, y los sirios y árabes amenazan con matarnos a todos. Aseguran que ninguno de nosotros volverá a su tierra, pues si seguimos adelante y acabamos la obra al intentar abandonar la ciudad y ya fuera de la protección de tus guardias, nos degollarán y consideramos que fuimos engañados. Queremos el dinero ahora para volver a nuestras tierras, y así los sirios nos dejarán pasar por su territorio en el camino de regreso. No tenemos ninguna seguridad de cobrar las primas prometidas, y los víveres aquí son demasiado caros y los jornales no alcanzan para mal comer. El rey no tiene ni una sola moneda de oro para seguir pagándonos, y tampoco nos dijisteis hasta qué altura debemos elevar la torre, impidiéndonos saber cuánto tiempo nos queda de trabajo.
Según afirman los sirios, el rey quiere que sigamos hasta que los vientos puedan llevarse a las piedras y a los operarios de su cúspide, siendo esta actitud una verdadera locura. Iuri hizo saber a los disidentes que si levantaban la torre el doble ya alcanzado les doblaría la paga. Los jefes de tribus exigieron esta paga doble en el acto y que se fijara exactamente la altura debiendo alcanzar definitivamente la torre, advirtiendo que de ser superior a los 500 palmos ellos abandonarían la obra ahora mismo. La reacción de Iuri no se hizo esperar y mandó a sus guardias degollar a todos esos jefes protestones en presencia de los obreros de la torre a partir de este instante, y cada noche las fugas de los operarios escapándose de la ciudad fueran más numerosas. Los guardias de Iuri montados sobre veloces caballos pudieron alcanzar a casi todos aquellos y asesinarlos en el mismo lugar de su captura, o bien, arrastrados hasta Babel con una cuerda o un carcán al cuello, se les obligaba a subir a lo alto de la torre para luego precipitarlos al vacío en presencia de los demás obreros. En vista de la imposibilidad de hacer trabajar a esos orientales, Iuri se puso en contacto con el rey de Palestina y un acuerdo fue pronto sellado. Aquel debería capturar a todos los Yudas o Cainaún, siguiendo en Tarsais, Tierra Santa, y entregarlos a los guardias de Iuri, los cuales pagarían el precio más bajo cotizado en el mercado de esclavos. Los palestinos eran los que más odiaban a los Yudas por la razón que Dios prometió a estos darles unas grandes tierras cuando regresaría en su tercera vida. Unos 30.000 Yudas de Tarsais emprendieron pues a pie el camino de Babel. Llegados a Babel organizaron la más inteligente resistencia que la historia antigua ha conocido y en lugar de rehusar trabajar se dedicaron a toda clase de sabotajes. Se las apañaron para que la cal de la argamasa estuviese casi siempre muerta, o bien empleaban simplemente arena mojada y frecuentemente un trozo de muralla recién terminada se precipitaba hacia el suelo. Los guardias aseguraban que los Yudas escogían expresamente las peores piedras e incluso se les acusaba de resquebrajarlas antes de colocarlas en su sitio definitivo. Trabajaban lo más lentamente posible, equivocando los movimientos con el pretexto de no entender bien las órdenes por no comprender el siríaco. Un texto escribe, pagó a Nabucodonosor, pagó un daanous en oro por cada 1000 bocas, y lo repite a cada párrafo para bien subrayar que los Yudas fueron tratados muy mal. En aquellos tiempos comerían solamente harina de trigo y sobre todo de cebada cocida con agua y sal y añadiéndole algunas veces huesos procedentes de las sobras de los guardias. La expresión de Nabucodonosor conservada por los Yudas en sus escritos y repetida siempre que ha dado lugar a la invención de un imaginario rey llamado Nabuchodonosor o Nabucodonosor. A consecuencia de los sabotajes por parte de los judíos, la torre redonda del Uri no llegó nunca a alcanzar los 1000 palmos exigidos en última instancia por el rey criminal, quedándose entre 635 y 660 palmos, entre 127 y 132 metros, por lo que de todas formas su altura representaba ya un sacrilegio. Iuri se enfadó de tal manera que mandó parar las obras e hizo expulsar de su reino a todos los trabajadores y esclavos extranjeros. Aquellos, al salvarse de las matanzas y de las muertes por hambre y enfermedades, pudieron regresar a sus tierras de origen y narrar todo cuanto había sucedido en Babel y explicar la razón por la cual el traidor y criminal Iuri quiso edificar la torre. Esto la hizo muy famosa en todas las naciones de la antigüedad por la gran propaganda del martirio de Dios Be. Gracias a ella se habló aún más del Calvere, lugar donde murió el Bere, sabiéndose en todas partes, incluso en tierras con poblaciones de mayoría paya, de la muerte horrenda de Alexandre y del crimen de Iuri y de la traición de los guardias mestizos. En vista de que nadie de su reino aceptaba continuar la obra de la torre injuriosa por pretender que de tan mal como se llevaron a cabo los trabajos podía derrumbarse de un momento a otro, Iuri se olvidó de ella.
Hizo acelerar las obras de su gran palacio y pensó cambiar el nombre de la ciudad por el de Babilonia. Babel recordaba demasiado a Dios y sobre todo a su tercera venida, y si no pudo desafiarle con su torre, por lo menos quitaría a la ciudad el nombre dado por Dios. Cuando el emir al-Rahman se proclamó rey de Siria en Beirut y después en Damasco, Iurri decidió abandonar su título de rey de Siria y se autoproclamó rey de Babilonia, siendo así el primer rey de dicho reino. Para los Bere la ciudad guardó el nombre de Babel. Por eso en lo respectivo a la torre las escrituras antiguas hablan solo de Babel, y al referirse a la destrucción de la ciudad por un terremoto, utilizan siempre el nombre de Babilonia, puesto que oficialmente Babel ya no existía en ese momento. Finalmente alguien asesinó al miserable Iurri y así acabó el primer rey de Babilonia, y así acabó el asesino de Dios Be Alexandre. Todas las piedras sacrílegas utilizadas para la construcción de la torre fueron retiradas poco a poco y se emplearon para la edificación de una cárcel llamada de la Torre. Así concluyó su existencia la tristemente famosa Torre de Babel, la cual Iurri quiso fuese redonda y más alta que la Torre de Alexandre en Betis para intentar probar que Alexandre no era Dios. Este contenido pertenece al libro de los Bere de Alexandre Eleazar, y gracias por vuestro tiempo.